show me. El video que verás a continuación es una recopilación de los mejores tops de películas de terror de culto existentes aquí en el canal. El primero es sobre películas de terror basada en hechos reales, y el segundo de películas de terror conocidas como películas malditas. Que lo disfrutes. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Claudia Navarrete, El Señor Frío, Marlene Senil, Nel MX, Oscar Silva, León Alfaro, Pepe Carrillo, Jenny Lane, César Galindo, Wolf S, Ricardo Peri y a Corben Dallas por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden, ustedes también pueden apoyar al canal uniéndose con una membresía mensual o dando clic en el botón de supergracias y recibirán una mención especial de mi parte. Continuamos. El cine de terror ha sido durante décadas uno de los géneros más vistos desde sus inicios. Muchas de sus películas están basadas en libros y otras en historias originales pensadas para la gran pantalla. Pero existen otras cintas cuya idea original provino de uno de los lugares menos pensados: la realidad. Hoy, en Retrocultura, hablaremos de las películas de terror basadas en hechos reales. Esto no es un top, es una recopilación de casos que sirvieron de inspiración para dichas cintas. Así que prepara tu botana favorita y acompáñame a ver películas de terror basadas en hechos reales. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. Comenzamos. ¡Hadouken! Caso 9903, Ocean Ave. Nuestro siguiente caso pertenece a otra de las películas más icónicas del cine. Esta película es Terror en Amityville, 1979. La cinta nos cuenta la historia de los Lutz, una típica familia norteamericana que logra comprar lo que ellos piensan es la casa de sus sueños. La cinta presentaba lo que fue uno de los casos más sonados en Estados Unidos en la década de los 70 y que sería inmortalizado en el libro de Amityville, A True Story, escrita por Jay Anson en 1977. En el libro se narran los extraños acontecimientos que ocurrieron en el 108 de Ocean Ave, ocurridos la noche del 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald DeFeo, un joven de 23 años, asesinara a sus padres y a sus 4 hermanos a sangre fría. Durante el juicio, DeFeo declaró que él no quería matar a su familia, que fue obligado por una voz que le ordenó matarlos. El caso fue tomado posteriormente por los famosos investigadores paranormales Ed y Noreen Warren, los cuales estudiaron al que llamarían uno de los más difíciles casos de sus carreras. Caso 0934, Preternatural. Sin lugar a dudas, una de las cintas más terroríficas de todos los tiempos es El Exorcista, 1973. Ya en otro video del canal te conté la maldición de dicha película. Pero lo más inquietante es que la cinta está basada en la novela de terror escrita por William Peter Blatty y publicada en 1971, la cual
está basada en un exorcismo real ocurrido en 1949 y del que Blatty oyó hablar en 1950 mientras estudiaba en la Universidad de Georgetown. El ritual se llevó a cabo en Mount Rainier, Maryland y en Belle-Nord, Missouri, pero el caso original difería de la novela y la película. En ambos relatos, la protagonista, Regan McNeil, es víctima de posesión, pero el caso original involucraba en realidad a un niño llamado Ronald Edwin Honkler, que presentó los típicos síntomas de una posesión demoníaca, como xenoglosia, glosolalia y sansonismo. El proceso para realizar el exorcismo duró más de 6 semanas hasta concluir el 19 de abril de 1949. Tiempo después de haber sido exorcizado, Ronald estudiaría ingeniería para posteriormente trabajar en la NASA, contribuyendo al proyecto Apolo 11. Caso 2666. El acosador invisible. Una de las cintas más controvertidas de todos los tiempos ha sido, sin lugar a dudas, El Ente, 1982. La cinta nos presentaba una situación inverosímil y que aún es fuente de debate. En dicha película, protagonizada por Barbara Herschel, se nos narra la historia de Carmen Morán, una ama de casa que comienza a vivir una serie de eventos paranormales en su hogar, los cuales van subiendo de nivel hasta derivar en un abuso por parte de una entidad no corpórea. La película está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Frank De Filita en 1978, y que narra el caso real vivido por Doris Bider, quien se puso en contacto con el parapsicólogo Barry Taff en 1974, relatándole los fenómenos alarmantes que experimentó en ese momento. Taff estaba trabajando en el ahora desaparecido laboratorio de parapsicología dirigido por Thelma Moss. Taff y su colega Kerry Gaynor iniciaron una serie de investigaciones en el domicilio de Doris Bider en Culver City, California. Durante sus visitas detectaron lo que se conoce como actividad poltergeist. También registraron actividad paranormal en varias fotografías. Doris relató que eran constantemente violentada por uno o varios entes invisibles. La investigación no ayudó a la señora Bider, teniendo que mudarse posteriormente de su casa, esperando dejar atrás los ataques de aquella invisible entidad. Bider moriría en 1999. Caso 2311. Juguete mortal. Una de las cintas más icónicas de los 80 es, sin lugar a dudas, Chucky, el muñeco diabólico, 1988. La cinta narra la historia de una madre que le regala a su hijo un popular juguete que resulta estar poseído por el espíritu de un asesino que intenta después poseer el cuerpo del niño para volver a la vida. La historia fue muy popular en la época, sin saber que está basada en un caso real. Según la historia, en 1904, el niño llamado Robert Eugene Jean Otto, que vivía con sus padres en Key West, Florida, en Estados Unidos, recibió un particular regalo por parte de una de las empleadas domésticas: un muñeco vestido de marinero de 90 centímetros de altura y relleno de paja, que abrazaba a un león de peluche. Se cuenta que después de recibir el muñeco, se escuchaba al niño charlar con alguien estando solo en la habitación. Varios testigos decían que veían sombras en las ventanas de la casa de la familia, pero esto no era todo. Poco tiempo después, el niño comenzó a tener aterradoras pesadillas que tenían como protagonista al juguete que se movía solo, se reía de forma macabra y deambulaba por la oscuridad. Cierta noche, los padres escucharon un estruendo en la casa.
Cuando salieron a investigar, encontraron grandes y pesados muebles tirados en la habitación. Le preguntaron al niño si él había hecho todo eso. El pequeño Jin, asustado, les dijo que había sido su muñeco. Los padres tomaron al muñeco y lo encerraron en el ático. Tiempo después, Jin creció y viajó a Nueva York y a París, donde estudió arte. En mayo de 1930 se casó en la capital francesa con una joven llamada Annette Parker. Regresaron a los Estados Unidos y al regresar a la casa, Jin encontró al muñeco en el ático. Al sacarlo, la historia se repitió. Según declaraciones de su esposa, ella afirma que el clima de la casa se tornó extraño y repugnante, y describió que el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. Robert Otto falleció en el año 1974 y su esposa se deshizo de la casa en la que vivió durante 3 décadas. Tras el fallecimiento del señor Jin, la vivienda de Eaton Street fue vendida a Myrtle Reuter, quien fue su propietaria por más de 20 años. Cuando adquirió la casa, encontró sin querer al muñeco en el ático. Su hija quedó de inmediato embelesada con el muñeco y decidió conservarlo. Al igual que sucedió con Jin, la hija de la familia empezó a tener pesadillas. Pero a diferencia de su antecesor, ella se despertaba desesperada, acusando al muñeco de tratar de asesinarla. Su mamá, Myrtle, sabía que tenía que deshacerse de él, así que decidió donarlo al Museo de Arte e Historia de Key West en 1994, donde se encuentra actualmente. Caso 7484. Sueño mortal. Este caso en particular pertenece a una de las cintas más populares de la década de los 80, donde se nos presentaría a uno de los seres más representativos de la época. Nos referimos a Pesadilla en la calle del infierno, 1984. En la cinta se nos presentaba a un grupo de jóvenes que eran asediados por un ente que los atacaba en sus sueños, llamado Freddy Krueger. Durante la saga de cintas se nos presenta a este despiadado ser que aterroriza a la gente en sus sueños, acabando con la vida de sus víctimas. Aunque parezca difícil de creer, la película fue inspirada en hechos reales. El director de la cinta, Wes Craven, reveló que se basó en un artículo de Los Angeles Times sobre la trágica historia de una familia de inmigrantes que habían escapado de los campos de exterminio de Camboya. Dicha familia logró llegar a los Estados Unidos tratando de alcanzar el sueño americano, sin sospechar que el sueño se volvería en una pesadilla. Cuando la familia llegó a los Estados Unidos, estaban felices por haber escapado del infierno que vivieron en su natal Camboya. Todo marchaba con normalidad, hasta que el hijo más pequeño de la familia les comentó a sus padres que tenía sueños horribles y que no quería volver a dormir. Los padres desestimaron lo dicho por el niño, asumiendo que era por el trauma vivido antes de obtener su libertad. El niño se rehusaba a dormir por temor a las horribles pesadillas que noche a noche lo atormentaban, pasando despierto días y días. Cierta noche, el pequeño niño cayó dormido debido al cansancio. Según en declaraciones del propio Wes Craven, cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Luego, escucharon gritos en medio de la noche. Cuando llegaron, estaba muerto. Murió en medio de una pesadilla. Pero ese no sería el único caso. La historia que Craven describió no fue un incidente aislado. Docenas de refugiados del sudeste asiático en los Estados Unidos murieron por razones desconocidas mientras dormían durante la década de 1980. Las misteriosas muertes ocurrieron generalmente entre hombres jóvenes de entre 20 y 30 años del grupo étnico Hmong, afectando a un segmento lo suficientemente grande de ese grupo étnico para poner en alarma a los expertos en salud pública. La dolencia fatal, luego clasificada como síndrome de muerte nocturna súbita e inexplicable, SONS,
por sus siglas en inglés, ha sido investigada detenidamente por el Centro de Control de Enfermedades. Sin embargo, la ola de muerte por SOMS entre los asiáticos del sudeste, particularmente en el grupo Hmong, aún no se explica. Caso 5934. Caído del cielo. El siguiente caso nos presenta una de las criaturas más representativas del cine de ciencia ficción y terror, la cual sería el lanzamiento de uno de los actores más famosos de la década de oro del cine norteamericano. Nos referimos a The Blob, La Mancha Voraz, 1958, protagonizada por Steve McQueen. La cinta nos presenta la llegada a la Tierra por parte de una criatura alienígena que cae en una zona rural de los Estados Unidos y que empieza lentamente a devorar todo a su paso. La cinta de ciencia ficción nos presentaba un caso inaudito, pero como siempre, la realidad supera a la ficción, ya que la cinta fue inspirada en un caso real. Este ocurrió el 27 de septiembre de 1950 en Pensilvania. El periódico The Philadelphia Inquirer publicó un artículo titulado Flying Saucers Just Dissolves. Según los informes, dos policías llamados Joe Keenan y John Collins afirmaron haber visto caer algo del cielo la noche anterior al 26 de septiembre. Al buscar en el área donde creían que había caído el misterioso objeto, encontraron un extraño líquido púrpura que colgaba de un poste de teléfonos. Los oficiales pidieron refuerzos después de ver al extraño material descender del poste y arrastrarse lentamente hacia el campo. Los policías lograron arrinconarlo. Uno de los oficiales, presa de la curiosidad, extendió su mano para atacar la masa gelatinosa, la cual se desbarató delante de los incrédulos ojos de los agentes. En esa época, el productor de cine y vecino de Filadelfia, Jack Harris, se dispuso a crear su primer largometraje 8 años después del incidente. Se asoció con él el también escritor Irving Millgate para desarrollar la historia sobre un extraño limo que cae del espacio exterior. Pero, ¿el caso de Filadelfia fue el único de su clase? Lo cierto es que el incidente volvería a repetirse unos años más tarde. De hecho, lo ocurrido en Filadelfia es un fenómeno conocido como podre ser, en galés, putrefacción de las estrellas o gelatina estelar. Los encuentros más recientes de la sustancia se informaron en 1846 en Nueva York, en 1996 en Tasmania y en el año 2009 en las colinas escocesas. Dicho material aparece después de una lluvia de meteoritos, pero a ciencia cierta se desconoce de qué se compone tal sustancia. No sé ustedes, pero cuando era niño, algunas películas me daban un extraño escalofrío. Era como si algo me dijera que en esa película había algo mal, algo extraño, algo oscuro. Lo escalofriante es que siendo mayor descubres que ese presentimiento estaba en lo correcto y que en esas películas ocurrieron hechos extraños y muertes inexplicables. Hoy, en Retrocultura, hablaremos de esas películas malditas que pocos mencionan. Así que saca tu trébol de 4 hojas, toma tu pata de conejo y acompáñame a ver las películas retro malditas. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. Comenzamos. Número 7. Poltergeist, 1982. Iniciamos nuestro top con un verdadero clásico de los 80, Poltergeist, donde se nos presenta la historia de una familia que se muda a una casa nueva, sin sospechar que el terreno era en realidad un cementerio de nativos americanos. El rumor cuenta que el equipo de producción había utilizado esqueletos reales para la filmación. Y no solo eso, sino que también habían profanado tumbas para conseguirlos. Pero el hecho que ensombrecería la película Poltergeist serían las muertes
misteriosas y prematuras de dos de los actores involucrados en la trilogía, incluida la joven Heather O'Rourke, que interpretó a la niña secuestrada Carol Ann. La pequeña actriz moriría a los 12 años debido a un problema intestinal congénito. La otra muerte sería la de Dominique Dune, que interpretó a la hermana mayor Dana, quien fue asesinada por su novio celoso a la edad de 22 años. El hecho extraño sería que ambas fueron sepultadas en el mismo cementerio en el Westwood Memorial Park de Los Ángeles. Número 6. Superman, 1978. El último hijo de Krypton obtiene este lugar en nuestro top debido a las muertes que han rondado al personaje casi desde sus inicios en los medios. El primero en ser víctima de la maldición de Superman sería Buzz Collier, actor que dio voz al Hombre de Acero en la década de los 40 y cuya vida encontraría su fin debido a complicaciones circulatorias. El siguiente en la lista sería el actor George Reeves, quien encarnaría a Superman en la década de los 50 y debido a un disparo en el pecho. Después seguiría el inolvidable Christopher Reeve, quien sufriría un accidente al caer de un caballo y que lo dejaría postrado en una silla de ruedas hasta el momento de su muerte. Pero la maldición no se detuvo ahí. Margot Kidder, la actriz que interpretaría a Lois Lane, un día desapareció de su casa sin dejar huella y sería encontrada 3 días después en un jardín con la ropa desgarrada y con señales de lesiones autoinfligidas. Fue declarada con un trastorno bipolar e internada en un centro psiquiátrico. El siguiente en la lista fue el actor Richard Pryor, al cual se le detectó esclerosis múltiple. El último de la lista es el famoso director Zack Snyder, que tuvo que abandonar la filmación de la Liga de la Justicia tras el de su hija Autumn. Número 5. Dimensión desconocida. La película, 1983. La versión cinematográfica de la famosa serie de televisión contaba con 4 historias dirigidas por 4 directores de renombre, como Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller y John Landis, siendo este director el involucrado en un accidente que marcaría a la película para siempre, cuando el actor Vic Morrow y 2 niños actores filmaban una escena donde un helicóptero se estrellaría debido a la pirotecnia utilizada, la cual causaría el mortal accidente, donde ni el piloto ni los actores sobrevivirían. Número 4. La profecía, año 1976. Esta, sin lugar a dudas, es una de las películas más escalofriantes del cine y que relata la historia de Demian, el anticristo, y su ascenso en el poder para hacer cumplir el relato bíblico. Obtiene su lugar como película maldita por los extraños acontecimientos y muertes que giraron en torno de los miembros de la cinta. El primero sería el hijo del protagonista, Gregory Peck. La causa, suicidio. Después de eso, su avión privado sería impactado por un rayo. Muchos dirían, fue una coincidencia, pero días después, el avión del productor, Mark Neufeld, también sería impactado por otro relámpago. Posteriormente, donde se hospedaba Neufeld y su esposa sería bombardeado por el ejército republicano irlandés. Semanas después, una avioneta que había sido contratada para hacer tomas aéreas se estrellaría, matando a todos los tripulantes. La siguiente muerte sería la de un cuidador del zoológico, donde Damian hace una aparición. Este fue asesinado brutalmente por un tigre, pero la muerte más extraña sería la que tendría el supervisor de efectos especiales, John Richardson, y su asistente, cuando el auto en el que viajaban tuvo un accidente fatal, donde Richardson moriría decapitado, como ocurrió en una de las escenas de la película. Lo más terrorífico
fue que en las cercanías del lugar del siniestro había un letrero que decía Omen 66.6. Número 3. El Cuervo, 1994. Cinta protagonizada por Brandon Lee, el hijo del mítico actor de artes marciales, Bruce Lee. Si una cinta debe llevar el título de película maldita, es sin lugar a dudas esta. Desde el inicio de su rodaje, fue una película llena de misteriosos accidentes. El primero sería cuando un operador de grúa chocaría con unos cables de alta tensión, quedando gravemente herido. Después, uno de los técnicos se atravesaría la mano con un desatornillador. Días después, uno de los trabajadores de escenografía estrellaría intencionalmente su auto con parte del set. La locación de la película fue destruida varias veces por un huracán, pero sin duda el accidente que marcaría la historia de este film sería cuando Brandon Lee moriría víctima de un disparo en el abdomen debido a la mala preparación de las salvas que serían utilizadas en la escena. Durante mucho tiempo se especuló cuál habría sido la escena cuando Brandon Lee fue herido de muerte. Posteriormente se revelaría que eso había ocurrido cuando el grupo de T-Bird entra al departamento de Eric Draven y su novia. Lo extraño de la muerte de Brandon Lee es que al parecer había sido pronosticada en una de las películas de su padre, para ser específicos, en El Juego de la Muerte. En dicho film, a Bruce Lee le disparan durante el rodaje de una película. Número 2. El Exorcista, 1973. Si hay una película de terror que impactó a más de una generación, esta sería El Exorcista. La historia de la maldición de esta película inicia cuando un incendio arrasó con la casa utilizada como set. La única habitación que no fue consumida por el fuego fue la que estaba destinada para Regan, la protagonista. Los actores Jack McGowan y Vasily Miliarios murieron antes del estreno. Otros 7 miembros del equipo morirían en diversas circunstancias. El abuelo de Linda Blair y el hermano de Max von Sydow murieron también. El hijo de Jason Miller estuvo a punto de morir por un golpe de motocicleta. Debido a todo lo ocurrido durante el rodaje, se le pidió al sacerdote Thomas Berringham, asesor de la película, que hiciera un exorcismo real, a lo cual el sacerdote se negó y en su lugar solo bendijo la producción. En 1987, la actriz Mercedes Cambridge, que dio su voz para el demonio Pazuzu, vivió una nueva tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse. Coincidentemente, la postproducción de la película se realizó en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. Durante el estreno en Roma se desató una terrible tormenta justo cuando se proyectó la película. Número 1. Si El Exorcista es el número 2 de nuestro top, ¿qué película podría ocupar el primer lugar? No es una película de terror, ni tampoco una película de horror. Es una película que se cree está tan maldita que no se ha podido hacer ni nunca se hará. Nos referimos a Atuk. Esta película está basada en la novela de Mordecai Richel, The Incomparable Atuk, de 1963. La historia narra el viaje de un inuit que viaja a Toronto. Esto sería cambiado para su versión americana por el guionista Todd Carroll. En su lugar sería un esquimal que decide hacer un viaje a la ciudad de Nueva York, donde tendría un sinfín de aventuras. Tal vez debido al cambio de la historia o por alguna razón desconocida, todo aquel interesado en participar en esta película moriría. La primera víctima fue el conocido actor John Belushi, quien daría vida a Atuk. Una semana después de firmar el contrato, murió de una sobredosis. 5 años después, se intentó volver a filmar la película.
esta vez ofrecieron el papel a Sam Kinison, quien rodó solo 2 escenas de la cinta para después abandonar el proyecto. Murió en un accidente en 1992. Transcurrieron otros 7 años y el papel protagónico fue entregado a John Candy. Candy sería encontrado muerto en su habitación con el libreto abierto de Atuk. Desde entonces, el proyecto quedó detenido hasta que una productora independiente lo retomó en 1997, pero la maldición atacó de nuevo y adivinaron, el actor protagónico nuevamente murió. Esta vez se trataba del actor Chris Farley, quien después de una semana de rodaje murió de sobredosis. 5 meses después, un amigo de Farley, Phil Hartman, fue asesinado por su esposa, después de matar a su marido. Entre las cosas de Hartman, adivinen qué encontraron. Así es, el guión de Atuk, que le había sido entregado por Farley en caso de que a Phil le interesara el papel. Casualidad o víctimas de fuerzas desconocidas, estas películas quedarían marcadas para la posteridad como películas malditas. Y hasta aquí, nuestro especial de películas de culto inspiradas en hechos reales. Cintas que a pesar de sus tragedias se convirtieron en verdaderos íconos de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes unirte como miembro del canal para ayudar a hacer más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima. Vuelve al pasado, ven a revivir las series, películas, las vas a sentir. Un mundo de recuerdos, vuelve a descubrir. En Retrocultura, la nostalgia es aquí. Retrocultura, siempre en tu memoria. Reviviendo historias, haciendo euforia. Retrocultura, donde el ayer sonríe. La nostalgia vive, el tiempo no se olvida. De los 80s y 90s también. Cada reseña te transporta muy bien. Risas, lágrimas y emociones sin fin. Retrocultura es el portal a lo que fui. Retrocultura, siempre en tu memoria. Reviviendo historias, haciendo euforia. Retrocultura, donde el ayer sonríe. La nostalgia vive, el tiempo no se olvida. Si extrañas tu niñez, aquí puedes volver. Recuerdos en pantalla, los vuelves a ver. Retrocultura, siempre en tu memoria. Reviviendo historias, haciendo euforia. Retrocultura, donde el ayer sonríe. La nostalgia vive, el tiempo no se olvida.